Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de estudios con base en Apocalipsis. Hemos estado estudiando los mensajes de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias como aparecen en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y ya hemos llegado a la última de las 7 iglesias, la de la Odisea, y ese va a ser el objeto de nuestra atención en esta hora, para lo cual voy a comenzar compartiendo mi pantalla con ustedes ya como es costumbre, a fin de que podamos ver los apuntes y sacarle máximo provecho a la clase. Muy bien, entonces vamos a dirigirnos a la pantalla que tengo dispuesta para eso. Y así vamos a comenzar. Entonces, hemos estado estudiando Apocalipsis capítulos 2 y 3, el mensaje de nuestro Señor a las 7 iglesias. Y pues... 2 y 3, el mensaje. Y ya hemos visto aquí, solamente para recordar cuáles son las 7 iglesias. Primero vimos el mensaje a la iglesia que está en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, los primeros 7 versículos. Después a Esmirna, posteriormente a Pérgamo, y así pasamos a Tiatira. Ahí se completó el capítulo 2. Ya entrando al capítulo 3, comenzamos a estudiar el mensaje a Sardis, los primeros 6 versículos. El penúltimo fue el anterior, Filadelfia, y ahora nos vamos a concentrar finalmente en la Odisea, que son los versículos 14 al 22 del capítulo 3. Y solo para recordar, acuérdense, aquí está el mapa de lo que hoy en día esto se llama Turquía, el mar Egeo. De este lado estaría Grecia, y aquí en la isla de Patmos, que era una prisión en los tiempos en que se escribió el libro de Apocalipsis, desde ahí no solo se redactó, pero se envió el libro de Apocalipsis y sus copias a las 7 iglesias, primero a Éfeso, luego a Esmirna, posteriormente a Pérgamo, de ahí se llevó a Tiatira, a Sardis, Filadelfia, y hoy nos vamos a concentrar aquí en este punto que es el que está más al sur de todos, los que están adentro de la parte interior de la península turca, que se llama la Odisea. La Odisea. Y entonces vamos a dar inicio formal al estudio del mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Y siempre es bueno comenzar leyendo el pasaje bíblico. Así que le voy a pedir a Jesús García que habilite su micrófono y nos ayude a modo de introducción leyendo el pasaje que está ahí en la pantalla. Gracias. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así pues, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Jesús. Muy bien. Ahora, solo para agarrar un poco de más ubicación geográfica, vamos a ver el video que nos va a llevar desde donde nos quedamos en la última ocasión, allí en la ciudad de Filadelfia, y vamos a ver dónde estaba la Odisea, porque ya no existe ciudad ahí, pero sí hay ruinas. Así que vamos a ver el video para darnos una mejor idea. Entonces vamos a levantarnos desde la ciudad, desde las ruinas de la ciudad de Filadelfia, donde estábamos en la última enseñanza, y vamos a bajar por el valle del río Lico y llegamos ahí a lo que en aquel tiempo fue la ciudad de la Odisea. Y vamos a verlo un poco más tercera dimensión. Ahí se ven muchas ruinas, hay muchas ruinas sobre ese gran valle. Existen todavía vestigios de algunas de las construcciones más bellas
de formato griego que hubo en toda esa zona, porque la ciudad fue muy próspera en ese sentido, en las construcciones de arte griego. Y todavía si ustedes fueran turistas, hicieran un viaje para allá, verían algunas de estas construcciones todavía de pie, que se encuentran en ese gran valle abierto lleno de construcciones alrededor de lo que en aquel tiempo fue la ciudad más próspera de toda esa región, la ciudad más importante de más de 20 ciudades en todo ese valle, incluyendo las ciudades de Colosas y de Hiriápolis que se mencionan también en el relato bíblico. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a conocer algo acerca del trasfondo histórico de la Odisea antes de entrar de lleno al estudio cuidadoso de cada uno de los versículos de ese mensaje. Martín, ¿serías tan amable de ayudarnos leyendo esta parte de la introducción, por favor? Donde estuvo la Odisea había sido fundada una ciudad con el nombre de Zeuspolis, ciudad de Zeus. La ciudad se hallaba en el valle del río Lico, 10 kilómetros al sur de Hierápolis y 17 al oeste de Colosas. Antíoco II tomó el lugar y allí el año 254 a.C. acabó de sobreedificar una nueva y bella ciudad griega a la que dio el nombre de la Odisea en honor a su esposa Laodice. Así se llamaba la esposa y por eso le puso por nombre Laodice a la ciudad. Continúa, Martín, si fueras tan amable. Al menos 2,000 familias judías fueron llevadas a la Odisea por Antíoco III durante el periodo intertestamentario. Allí los judíos llegaron a ser una comunidad influyente. La Odisea llegó a ser un centro de comercio textil, bancario y de pomada para los ojos. Contaba con un acueducto que proveía de agua tibia a la ciudad. Como ustedes recordarán en el relato bíblico, sabemos que los judíos fueron llevados cautivos de la región de Judea a la región de Babilonia, un poco menos de 600 años antes de Cristo. Viviendo ellos en Babilonia ya siglos después, el rey Antíoco llegó hasta allá y hizo traer a muchos de esos judíos a la Odisea para poblarla todavía más, sin saber que esos judíos iban a prosperar mucho en la ciudad de la Odisea, sin abandonar sus costumbres ni su religión. Vamos a continuar leyendo la siguiente parte de la introducción. Continúa, Martín, si fueras tan amable, con el siguiente párrafo. La Odisea fue cuna de varios filósofos griegos famosos en su tiempo, y el antiguo historiador griego especialista en geografía de nombre Estrabón, quien vivió del 64 a.C. al 24 después de Cristo, mencionó en uno de sus escritos que la gran escuela de medicina griega de su tiempo se hallaba en esa ciudad. Gracias. Entonces, bueno, solamente para dejar claro, la ciudad era una ciudad muy famosa por la escuela de medicina. ¿Ok? Esa escuela de medicina cobró prestigio internacional en aquellos tiempos. Sigamos leyendo. Adelante, Martín. Durante el periodo de transición del dominio griego al romano, la ciudad sufrió por las guerras, pero el año 50 a.C., Roma le concedió el título de ciudad libre y cabecera de 24 ciudades a la redonda. Eso facilitó que se convirtiera en una potencia productora de lana negra y transacciones monetarias. Dicen los relatos que la industria, que los laodicenses fueron muy dedicados a el estudio de las ovejas, y ellos empezaron a hacer mestizajes, combinaciones de razas de ovejas hasta lograr que se pudieran criar en aquellos grandes pastizales que rodeaban toda la ciudad, porque es el valle más fértil de toda la región, así que eso facilitaba la cría de ovejas. Dicen que ellos lograron encontrar una cruza de ovejas que producían una lana muy fina y muy negra que se hizo muy cotizada en aquel tiempo y fue la base de una próspera industria textil en la ciudad. Bueno, continuamos entonces leyendo la siguiente parte de la introducción. Adelante, Martín. La ciudad, además de próspera, era religiosa. Acuñó sus propias monedas con imágenes de Zeus, padre de los dioses griegos, Apolo
el dios griego del arte y de la protección de las enfermedades y de la curación. Fue la deidad griega más importante después de Zeus. Y Esculapio, dios de la medicina. Gracias. Bueno, no sé cuánto sepan ustedes de la mitología griega, pero los griegos pues tenían todo un aparato de dioses y diosas en sus creencias. De todos esos dioses, el padre de ellos era Zeus y tenía hijos e hijas favoritos, ¿no? Entonces, uno de esos hijos de todos los dioses era Apolos, que también se le adjudicaban castigar con enfermedades o favorecer con sanidades a los que le rendían culto. Y como también había un dios encargado de la medicina, que era Esculapio, entonces en la Odisea coincidió la veneración, la adoración a esos tres y hasta monedas les hicieron. Entonces ahí se combinó tanto la religiosidad de la mitología griega como la prosperidad a través de la creación de este sistema monetario. Continuamos leyendo la introducción. Sí, adelante. Testimonio de la prosperidad económica que la Odisea gozó también fue la abundancia de obras artísticas y centros de estudio y literatura griega en ella. El historiador romano Tácito, del 55 al 110 después de Cristo, registró que el año 60 un terremoto destruyó la Odisea, por lo que Nerón ofreció ayuda para su reconstrucción, pero la orgullosa y rica ciudad no aceptó y se ocupó de la reconstrucción con sus propios fondos. El Imperio Romano hacía al puro estilo de los grandes países como los Estados Unidos actualmente, tenía un fondo designado para desastres. De modo que como esa zona era muy sísmica, en el terremoto que hubo en el año 60-61 de la era cristiana, Nerón quiso enviar algo de los recursos de ese fondo de ayuda para que la ciudad pudiera levantarse de la destrucción. Pero ellos dijeron que no lo necesitaban, que muchas gracias, pero no. Y ellos solitos se encargaron de sus propios bolsillos de reconstruir la ciudad. Eso a ellos les dio mucho orgullo de no necesitar la ayuda de Roma para eso. Así más o menos queda ilustrado el poder económico que ellos gozaban. Seguimos leyendo lo siguiente. ¿Cómo termina la ciudad entonces? Porque ahora ya no solo hay ruinas, dijimos. Sigue adelante, Martín. Después, nomás ¿No déjenme se ve? contarle eso. Mueve hacia otro lugar la pantallita. Si no, te ayudo. Los primeros 4 líneas no las puedo ver. Dice, después del terremoto del año 494, la ciudad comenzó a perder importancia. Los próximos siglos fue disputada entre los cristianos bizantinos y los turcos islámicos, quienes finalmente se la adueñaron el año 1119. Prosigue. Luego fue invadida por las hordas de mongoles, lo que provocó que la ciudad fuera finalmente abandonada hasta el día de hoy. Aún quedan muchas de sus ruinas mismas que se pueden visitar en la actualidad, 7 kilómetros al norte de la ciudad turca Denizli, cerca de la villa llamada Eskihisar. Si ustedes fueran al mapa de la internet y buscaran Turquía, verían que Denizli es una ciudad grande y populosa. Y 7 kilómetros al norte están las ruinas que vimos nosotros en el video, que son estas. Y la aldea más pequeña, más cercana, poblada, es la de Esquizar, donde se puede ir y visitar hasta el día de hoy lo que antiguamente fue, pues, la Odisea. Muy bien, entonces, después de haber leído eso, vamos a leer lo último que tenemos delante acerca de la iglesia. Martín. Respecto al origen del cristianismo en la Odisea, no sabemos cuándo o cómo fue formada la iglesia allí, pero muy probablemente fue establecida durante el tiempo de Pablo en Éfeso. Se relata en Hechos 19:10, Colosenses 2:1, 4:13 y 15:16. Los voy a llevar esos versículos solo para recordar un poco de qué se trata. Hechos 19:1, vamos para allá, vamos a ver. Vamos a Hechos 19.
Ustedes tal vez recuerdan en el libro de los Hechos cómo se relatan los viajes misioneros de Pablo, y aquí en el tercer viaje misionero de Pablo se nos dice cómo está Pablo en Éfeso, dice ahí. Ahora vamos más adelante al versículo, ¿cuál dijimos que era? Versículo 10. Y en el versículo 10 de Hechos 19 leemos lo siguiente. ¿Quiere leer Carolina, por favor? Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Gracias. Tiene eco. Qué bonito se oyó ese eco, ¿no es cierto? Ok, les explico entonces. Cuando Pablo llegó a su viaje misionero, en su tercer viaje misionero a Éfeso, el evangelio estaba progresando tan rápido que él estableció una escuela de discípulos y vinieron personas de otras ciudades alrededor, y esas personas llevaron el evangelio a sus ciudades, y de esas ciudades se abrieron misiones, por así decirlo, en otras ciudades. Entonces, lo más seguro es que una persona de las que estuvieron en la ciudad de Colosas viajó a Éfeso para capacitarse, y después pudo haber sido Epafras, de acuerdo a Colosenses capítulo 4, y después desde Colosas se trasladaron a la Odisea, donde empezó la comunidad cristiana, porque en Colosenses, en varios pasajes se menciona la Odisea. Vamos a Colosenses para leer algunos de estas menciones. En Colosenses capítulo 2, por ejemplo, leemos en el versículo 1. ¿Quiere leer Rafael? Sí, claro. ¿El cual puse en la pantalla o cuál? Sí, el 2:1. ¿O no está en la pantalla? Ah, no, perdón, pensé que lo había puesto. Quiero ver. A ver, me olvidé de compartir la pantalla. Gracias. Entonces, ¿puedes verlo ahora? Sí. Adelante. Veo. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Entonces, Pablo asocia a los de Colosas y a los de la Odisea, no solo porque las ciudades estaban cercanas la una a la otra, sino porque parece que hubo vínculos misioneros, como dije. Y también en el capítulo 4 es la misma carta, pero en el versículo 13, ¿puedes hacernos el favor de leer? Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Por eso muchos creen que fue Epafras el que fundó la iglesia en la Odisea, porque dice que uno de los colosenses llamado Epafras, dice, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Y el versículo 15 y 16, Rafael, también. Dice, saluda a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Como pueden ver, nosotros no tenemos un registro en el Nuevo Testamento de ninguna carta de Pablo escrita a los laodicenses, pero es obvio que Pablo escribió una carta con la intención de que los laodicenses la leyeran. Muchos piensan que esa carta que se menciona allí fue la carta que nosotros llamamos a los Efesios. ¿Saben por qué? ¿Por qué la de Efesios, si la de Efesios es a los Efesios y dice que es a los laodicenses? Bueno, la razón es porque la carta de Pablo a los Efesios, algunos manuscritos antiguos, en la epístola de Pablo a los Efesios, en el primer versículo, cuando dice Pablo a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, les recuerdo el inicio de la carta a los Efesios. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús,
Hay manuscritos griegos que esta partecita donde dice en Efeso está en blanco. Está todo esto y esta parte está en blanco. Lo cual hace pensar que algunos creen que cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, la escribió con la intención de que fuera una epístola circular. Por eso Efesios, a diferencia de Colosenses y de muchas otras de sus cartas, no tienen saludos específicos al final. Porque probablemente lo que Pablo creería al escribir la de Efesios, es que esa carta fuera leída en cada una de las iglesias a donde se pudiera llevar. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Entonces algunos creen que probablemente pudiera haber sido esa la carta que se leyó en la Odisea. ¿Me doy a entender? Y que Pablo tenía la intención que intercambiaran con los de Colosas para que fueran edificados ambos con el contenido de cada una de esas cartas. ¿Preguntas hasta aquí? Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Bueno, recuerden, estamos viendo la introducción todavía al mensaje del Señor Jesús a la iglesia en la Odisea. Ahora vamos a recordar el formato con el que se escribieron los 7 mensajes de Apocalipsis 2 y 3. Ya hemos visto este diagrama anteriormente, que siempre empieza el mensaje con una descripción de Cristo como aparece en el capítulo 1, luego viene un elogio a la iglesia, después un reproche, la solución al reproche que se les hace y una advertencia de lo que puede pasar si no atienden a la exhortación y una promesa de lo que sucederá a los que sí obedezcan. Para sorpresa, vemos en este mensaje a la Odisea que no hay elogio. En el pasado vimos iglesias como la de Esmirna, iglesias como la de Filadelfia, que no hay reproche, pero sí hay elogio. Entonces, como podemos ver, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias va de la menos peor, o sea, de la mejor Éfeso, a la peor, que es la Odisea. Entonces, los problemas que empieza uno a ver iglesia por iglesia a medida que va leyendo los 7 mensajes, vemos cómo van escalando. Con la excepción, ya dijimos, de Esmirna al principio y de Filadelfia, las otras vamos viendo una degradación mayor espiritualmente hasta que llegamos a la Odisea, que está en el fondo. En el fondo, ni siquiera hay ningún elogio para ellos como iglesia. Bueno, entonces, con base en ese diagrama que ya tenemos bien conocido, vamos a continuar entonces, vamos a comenzar viendo el primero de los puntos, que es la descripción de Cristo como se nos da al inicio de cada uno de los mensajes. Y empieza diciendo el versículo 14 una vez más. Jesús, haznos favor de leer. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Gracias. Entonces aquí podemos ver al Señor Jesucristo en una descripción de cuatro tipos. El primero, el amén. La segunda, el testigo fiel. La tercera, el testigo verdadero. Y la número 4, el principio de la creación de Dios. Vamos a ver cada una de esas. Empezamos con el amén. Ustedes ya saben que la palabra amén es una palabra hebrea, no es una palabra griega. Es una palabra hebrea que se usaba para reafirmar la certeza de una cosa que se acaba de pronunciar. De hecho, ha venido a ser una especie de afirmación cristiana. Cuando nosotros decimos, sí, así es cierto. Normalmente vemos la mención de la palabra amén. ¿No es cierto, hermanos? Amén, decimos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Es cierto, es verdad, es seguro. Entonces, al Señor Jesucristo, al usar esa palabra y aplicársela a sí mismo, Él está hablando de la firmeza de su carácter y de su autoridad. Esa es la primera descripción que Él hace. ¿Y por qué lo hace? Pues porque va a haber una severa exhortación. La segunda descripción del Señor Jesucristo es como el testigo fiel. Ahora, ustedes han de recordar que la palabra fiel se usa tanto, el testigo fiel, la palabra fiel se usa tanto para referirse a una persona, pues, que cumple lo que promete y una persona que es
precisamente fiel a aquellas personas con las que se ha comprometido. En este caso, la palabra fiel no se usa en el sentido de la fidelidad conyugal, que es el uso más típico que se le da en el idioma castellano. La palabra fidelidad aquí hace alusión al carácter confiable de nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre cumple lo que promete. Él siempre cumple lo que promete. Él es el que nos vino a dar el testimonio acerca de Dios Padre, por eso Él es testigo, y es fiel porque todas sus promesas son seguras porque se van a cumplir. Una vez más reafirma la certeza de su carácter en este versículo. La tercera descripción del Señor Jesucristo en el versículo 14 es la de no solamente fiel, pero verdadero. Es decir, Jesucristo como un testigo verdadero es un testigo que solamente dice lo que es verdad y no consiente con la mentira ni la hipocresía. Y vamos a ver que esto hace completamente sentido porque la iglesia de la Odisea tiene un serio problema de autoengaño, un problema de mentira, un problema de hipocresía, un problema completamente contrario al carácter y a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él empieza recordándoles su carácter fiel, verdadero, firme, amén, ¿verdad? Y luego vemos el último de los 4 aspectos de la naturaleza de Cristo mencionados en este versículo, y es este que dice el principio de la creación de Dios. Ahora, ustedes cuando escuchan la frase el principio de la creación de Dios, han de saber que en los tiempos de la iglesia antigua, en los primeros siglos, nació una herejía llamada el arrianismo. Algunos de ustedes recién estudiaron el curso de historia de la iglesia antigua. ¿Alguien de ustedes recuerda qué decía el arrianismo respecto a nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguien recuerda que quiera tomar la palabra e intentarlo? Martín, adelante. Que Cristo, perdón, era criatura, era creado, no era Dios. Exactamente. Hoy en día hay un grupo, hay varios grupos, pero hay probablemente un grupo se conoce más por enseñar algo muy similar. Enseñan que el Señor Jesucristo no es Dios, sino que es la primera gran creación de Dios, que es un ángel. ¿Quién es ese grupo? ¿Alguien de ustedes sabe? Levante la mano los que saben. Jesús, habilita tu micrófono y dinos, ¿cuál es ese grupo? Los testigos de Jehová. Muy bien, tienes toda la razón, gracias. Y también los mormones enseñan algo similar, que Jesús es el primer ángel que Dios creó, pero vemos claramente que no se puede referir a que Jesús es la primera gran creación. Les voy a explicar por qué, mire, los voy a llevar en el contexto del pasaje. Quiero que observen algo junto conmigo. Si nosotros estamos estudiando en Apocalipsis, y ahí se nos dice que Jesús es el primogénito de la creación, entonces yo los voy a llevar a el capítulo 5. Observen lo que sucede en el capítulo 5. Observen. Dice, ¿alguien quiere leer el versículo 12? Juan, ¿puedes habilitar tu micrófono? Buenas noches y leer el versículo de Apocalipsis 5:12. Buenas noches, pastor. Dice, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Gracias. ¿Quién es el cordero, Juan? ¿Recuerdas? Cristo. El Señor Jesucristo. Ahora, como puedes observar, y todos los demás igual que tú, en este versículo de Apocalipsis 5, una gran multitud, pero millares de millares, dice el versículo antes, ¿verdad? Tanto de ángeles como de los seres vivientes y de los ancianos, millares de millares están diciendo a gran voz en el cielo que el Cordero que fue inmolado, el Señor Jesucristo, es digno de muchas alabanzas y de gloria
¿Se fijan? A ese acto de darle tributo de alabanza, de gloria, de honor, es lo que la Biblia le llama adoración. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, este es un acto obvio de adoración celestial, no solo a Dios el Padre que está en el trono, sino al Cordero que fue inmolado. Estamos viendo esto con suma claridad. Ahora, si nosotros procedemos en el mismo contexto del libro de Apocalipsis a movernos al capítulo 19, en el versículo 10 encontramos las siguientes palabras. ¿Puedes leer, Juan, tú mismo el versículo de Apocalipsis 19:10, por favor? Amén. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y a quien se refiere Juan es a un ángel. Entonces Juan cayó e intentó adorar a un ángel, pero ese ángel se lo prohibió. El ángel le dijo a quién era el que debería de adorar. ¿A quién? A A Jesús. Dios. A Dios. Y a Dios. Dios. El texto es claro, dice, adora a Dios. Por consiguiente, los ángeles no toleran que se les dé a ellos adoración. Si como decían los arrianos o dicen los testigos de Jehová o los mormones, que Jesús fue la primera gran creación de Dios, que era el ángel, el primer ángel que Dios creó, entonces no podríamos explicar por qué, si Jesús es una criatura, aceptó la adoración celestial y Dios consintió con eso ahí en Apocalipsis 5. Cuando los ángeles, como vemos en Apocalipsis 19:10, claramente tienen prohibido aceptar adoración, sino que lo que ellos hacen es ordenarle a los humanos que adoren a Dios. Es obvio. A la luz del contexto de Apocalipsis, el Señor Jesucristo es Dios y recibe la adoración que Dios recibe. Por consiguiente, no puede significar Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, no puede significar que la frase el principio de la creación de Dios quiere decir que Jesús fue creado. Entonces tiene que significar otra cosa, esa frase principio. ¿Qué puede significar? Bueno, hay dos posibles significados de la frase el principio de la creación. Y depende de cómo interpretemos la palabra griega detrás de la traducción principio en la Biblia de las Américas. Vamos al pasaje para que lo podamos ver. Entonces, estamos diciendo el principio de la creación. Esta palabra principio en el idioma original es esta palabrita que ustedes ven aquí, esta que está aquí. Si les leo literalmente palabra por palabra para que sepan, aquí dice, y a el ángel de, acá dice iglesia, de la iglesia en la Odisea, esta es la palabra la Odisea en griego, escribe, esta es la orden en imperativo del verbo escribir en griego. Y entonces aquí dice, esto dice el amén, ahí está la palabra amén en griego, el amén. El testigo, mártir en griego, martis aquí, por el tipo, el caso en el que está, que es nominativo. El fiel, el testigo, aquí dice el testigo fiel, y luego dice, y verdadero, dice, el arge testicios tu theu, el principio de la creación de Dios. Al menos es así como traduce la Biblia de las Américas, que aquí está. Principio, como pueden ver, es esta palabra, la palabra argi. Voy a ponérselas aquí, debe de estar transliterada para que vean. Aquí está, arge. ¿Ok? Entonces, quiero que observen, ya que tengo aquí abierto el léxico o los léxicos, para que vean que esta palabra tiene múltiples traducciones. Como ya hemos visto, comienzo o principio, primero, pero también se traduce como potestad, autoridad, gobernante. Les explico otras formas. Comienzo, principio, punta, autoridad, poder.
Observen aquí cómo traduce Vine, exegeta, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder primero, principado. De hecho, la palabra arji es la palabra que se traduce jefe o príncipe. Aquí si no me equivoco, es Togi. Comienzo, primero, principio, el principio de la creación, o el número, vamos a ver, letra B, aquí está, autoridad. En este caso sería el jefe, el soberano de la creación. Entonces, los traductores bíblicos tienen que decidir en el contexto cuál de las dos traducciones, cuál de los dos sentidos le hace mejor. Y ahora les voy a enseñar cómo diferentes traducciones de las escrituras eligen uno o lo otro. No todas las traducciones tienen la misma traducción y se debe a esa posibilidad. Una vez más comparto la pantalla con ustedes. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, la Biblia de las Américas tradujo esa palabra como principio, pero que esta es la misma, la Nueva Biblia de las Américas traduce el principio. La Biblia textual traduce principio, tanto la de la cuarta como la de la tercera edición. Reina Valera 60 traduce principio, pero Reina Valera actualizada, quiero que observen cómo traduce. Origen en ese sentido es principio, como el que es el creador de todo. Principio, la Reina Valera contemporánea. Ahora observen la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo traduce? ¿Observan esa palabra? El soberano. Esto es un error del software. De la creación. Entonces aquí, como pueden ver, usa el segundo sentido. ¿Se dan cuenta? No como principio, sino como jefe o soberano. Esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, también es de las que traducen principio, pero la Biblia al día, soberano. La Dios habla hoy, aquí dice origen. La Nueva Biblia Española, principio. La Biblia Latinoamericana del 95, también principio. La Palabra de Dios para Todos dice el inicio. La Biblia en lenguajes sencillos dice por medio de, esta es una paráfrasis, por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Aquí pueden ver cómo ya se interpreta claramente que Cristo no es creado, sino es el medio a través del cual la divinidad lo creó todo. También vemos aquí la Biblia Peshitta, lo traduce como príncipe. Entonces, bueno, esto baste para ilustrar cómo esta palabra puede traducirse como el origen de todo lo creado. Cristo es el que creó todo, así se debe entender principio o arjé, o puede referirse al jefe de todo lo creado, al soberano de todo lo creado. Poniendo eso a modo de resumen en mis notas, lo escribí así. Vamos a darle la oportunidad a alguien de ustedes que lea aquí entonces esto que está en blanco. Principio arge. Esta palabra se usa en dos sentidos. Como uno, inicio, o dos, como jefe. Arie, inicio, arge. Inicio. Cristo está diciendo que Él es el origen de la creación. Y estas son las versiones que ya leímos, como leímos en la Reina Valera actualizada, Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos y la Biblia en lenguaje sencillo. O sea, en ese sentido, el principio de la creación puede referirse a que Cristo es el creador simplemente, como vemos en pasajes tales como, ustedes recordarán, Juan 1.1, ¿se acuerdan de Juan 1.1 al 3? ¿Qué dice el Juan 1.3, Erika, ya que estás ahí, hablando de Cristo? ¿Cuál? ¿El 3? Sí. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué dice aquí? Esa palabra subrayada, ¿qué dice? Nada. ¿Nada de qué? De lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, observen, si Jesucristo es la primera creación de Dios, entonces, ¿por qué dice aquí que nada de lo que fue hecho, sino por medio de Él? Así que Él no puede ser creación porque de otro modo habría una contradicción aquí. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Cristo es en la divinidad el ejecutor de la obra creativa de Dios. Cuando dice Génesis 1
que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, a la luz de Juan 1, del 1 al 3, Dios del que está hablando es Dios el Hijo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueran hechas por medio de él. Entonces, aquí Juan enlaza con Génesis. En el principio creó Dios, pero resulta que el Dios del que está hablando es el verbo de Dios. Pablo, otro de los escritores del Nuevo Testamento, lo dice de esta manera en la carta a los Colosenses en el versículo 16. En el contexto está hablando de Jesús, está hablando de que Cristo es la imagen del Dios invisible. En el contexto, ya lo dijo antes, en el versículo 13, que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. El amado Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible y dice, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Entonces, todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él. Observen, todo ha sido creado por medio de él y para él. Ahora voy a aprovechar ya que estoy aquí en Colosenses para enseñarles algo. Quiero que observen esto en el texto griego. Dice aquí, porque en él fue creado todas las cosas, dice, las que están en los cielos y las que sobre la tierra, dice, las visibles y las invisibles, y aquí dice, sean tronos, sean señoríos, sean, y observen la palabra que está aquí, arjai. Esa es la palabra de las que, y vean cómo fue traducido ahí la palabra, allí está en plural femenino, y aquí fue traducido autoridades. ¿Observan? No, esa es la palabra poderes, porque la última que falta es exousiai. Entonces, todas están en plural. Esta es la palabra autoridades y esta es la palabra poderes, que ilustra una vez más el punto que acabo de recalcar, que la palabra arge es singular, puede traducirse tanto principio como jefe o príncipe. Entonces aquí Cristo es ya sea el creador de todo o el soberano de todo lo creado. Puede tener esas dos interpretaciones el pasaje de Apocalipsis 3:14. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? ¿Está todo claro? ¿Sí? Bien. Eso que les estoy enseñando es lo que llamamos exégesis. Es ir al texto y analizarlo en su contexto, prestar atención a los principios de interpretación que son el principio histórico, gramatical, el histórico geográfico, literario, gramatical y teológico. En este caso hay una jerarquía y como podemos ver, sea lo que sea, a Cristo presentarse como el principio de la creación, se está poniendo énfasis en que Él es el creador. O si no se refiere en ese sentido a la palabra, significa que Él es el soberano, que Él es la autoridad de la creación. Sea como sea, el punto al final es lo mismo, porque Cristo como soberano, pues es la autoridad de todo lo creado. ¿Me doy a entender? Como creador, es el dueño. Como soberano, es el jefe. Sea dueño o sea soberano, Él tiene autoridad sobre toda la creación. ¿Qué tiene que ver esta descripción de Cristo con el mensaje a la iglesia en la Odisea? Bueno, algo muy obvio y muy sencillo. Que no hay criatura en el universo entero que no dependa y que no dé cuentas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Es que no hay otra forma de entenderlo, ¿verdad? No hay alguna criatura que no dependa y no dé cuentas a Jesucristo, porque Él es el arjé. ¿Y qué quiere decir eso de arjé? Lo que quieras, creador o soberano. Pero toda la creación está bajo su autoridad, bajo su sustento,
porque Él es el único en esa posición. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Manita arriba. Ok, bien. Bueno, entonces vamos a continuar viendo nuestras notas. Entonces, ya vimos que la palabra G puede referirse a que Cristo es la fuente de inicio de toda la creación, o dos, que la palabra G significa que Cristo es el jefe de toda la creación. Como ya leímos la traducción en la Nueva Biblia, en la Nueva Versión Internacional, la Biblia al Día y la Pechita. Entonces, en este caso, en la primera opción se referiría a que Él es el creador, en la segunda no quiere decir que Él fue la criatura, sino que Él es el mero jefazo. Y así ya terminamos la descripción de Cristo con base en el versículo 14. ¿Hasta aquí está claro, compañeros de estudio? ¿Sí? O sea que el Señor Jesucristo, nuestro jefazo, ¿verdad? Nuestro rey, nuestro creador. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta aquí? ¿Todo está bien claro? Bien. ¿Comentarios? ¿No? Seguimos entonces. Sí. Bueno, Rafael, adelante. No, y solamente que al todo lo que explicó, es que nuevamente en toda la explicación reafirma la deidad de que Jesús es Dios, en otras palabras. Exactamente. Muy bien dicho. Gracias, Rafa. Ok, continuamos. Entonces, volviendo a nuestros apuntes, vamos a ver el siguiente versículo. Estamos entonces, ya hemos cubierto la descripción de Cristo. Como no hay elogio, pues vamos a pasar directamente al reproche. Se le reprocha la tibieza, la miseria, la ceguera, desnudez espiritual. Vamos a ver los detalles, versículo 15. Rafael, ya que estabas tomando la palabra, haznos favor de leer el 15 otra vez y la nota. Claro. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así puesto que eres, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá, griego ofelón, un deseo no cumplido e intenso. Acabamos de estudiar también en el curso de Historia de la Iglesia cómo la invasión que hicieron los sarracenos, o sea, los islámicos en la Edad Media a la península ibérica, a España, hizo que hubiera una cantidad de infiltración del lenguaje árabe en el castellano. Y una de esas miles de palabras, ¿cuántas palabras eran, Erika? Creo que tú nos consultaste eso. ¿Cuántas palabras árabes hay en el español desde entonces? ¿Te acuerdas? No recuerdo el número, nomás recuerdo que almohada y otras cuantas son árabes. Pero Almohada y unas cuantas miles más, ¿verdad? Nada Ya. más. Yo que digo que 4,000. 4,000, gracias. O sea, son muchísimas las Sí. palabras del árabe infiltradas en el español por causa de esa, pues, invasión, creo que fue marroquí, tunecina y marroquí a la península de España. Bueno, una de esas tantas palabras que se infiltraron fue la palabra ojalá, que significa si Alá quiere, pero nosotros obviamente nada que ver el Dios de la Biblia con el Dios del Islam, ¿verdad? Pero pues ya vino a ser parte del uso cotidiano y esa palabra es muy común entonces en las traducciones, como en la Biblia de las Américas, ahí la encontramos. Pero en realidad el texto griego no está mencionando a Alá en ningún lado en este versículo. Simplemente en griego dice ofelón. Y esa palabra viene del verbo, de un verbo griego que significa el deber, tener el deber de algo. Y en este sentido se refiere a lo que Cristo quisiera, o sea, lo que Cristo quiere. Lo que Cristo quiere es que la iglesia fuera definida, no fuera tibia, fuera caliente o fuera fría. En ese contexto que acabamos de leer el versículo 15. Observan otro detalle que se menciona en las 7 iglesias cuando vimos en aquel primer estudio de la introducción al mensaje de Cristo a las 7 iglesias, vimos cómo esta frase se repite en cada uno de los 7 mensajes, que es: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y eso es otra manera en que podemos palpar la deidad de Jesucristo, porque Él es el único que lo sabe todo, ¿verdad? Él es omnisciente. Bueno, ¿y qué está diciendo Jesús que conoce? Bueno, conoce algo que no es elogiable para la iglesia. No es ni frío, ni caliente,
Dice, ojalá fuera frío o caliente, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de... Entonces esto representa un gran enigma. ¿Qué quiere decir la frase frío, caliente, tibio? ¿De qué está hablando Jesús? Vamos a dar la oportunidad a Carolina que nos lea otra vez, por favor. Ahí las anotaciones en blanco. Frío, caliente, tibio. Esta frase se ha interpretado en dos sentidos. Uno, en el sentido tradicional judío, lo caliente representa al justo, lo frío al pagano, y el tibio al que dice ser justo, pero no sigue la justicia por causa de sus apegos mundanos. Gracias, Carolina. Entonces, los comentaristas bíblicos están divididos. Unos interpretan la frase frío, caliente y tibio como una alusión a que alguien es verdadero cristiano o un falso, o no es cristiano, y el del medio es que dice que es cristiano, pero parece no cristiano. ¿Me doy a entender? Entonces esa es la interpretación tradicional judía. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora hay una segunda forma en que se ha interpretado esta frase. Vamos a darle la oportunidad a Carolina que lea también la siguiente. El segundo sentido, el griego, es que ser caliente como las aguas termales de Hierápolis alivia los dolores por ser terapéuticas. Lo frío aplicado al agua alivia el calor. Lo tibio, que era la temperatura de las aguas de Hierápolis cuando llegaban a la Odisea, no servían para quitar el dolor ni para quitar el calor. Gracias. Entonces, aunque la Odisea era una ciudad muy rica y próspera, tenía un problema. Tenía un problema esta ciudad. ¿Saben cuál era el problema? ¿Alguien sabe? ¿Esos estudiosos? A ver, Jesús, el estudioso. No tenían agua. Exactamente. El suministro de agua en la ciudad de la Odisea era todo un reto. Pero como ellos tenían billete, a ese entonces se mandaron construir un acueducto kilométrico. Y se hicieron traer agua desde allá. Dicen por ahí algunos comentaristas que incluso desde la ciudad de la Odisea, de los puntos más altos de la ciudad, se alcanzaban a ver los baños termales que habían allá para Hierápolis. Entonces, en Hierápolis había manantiales de agua caliente. Y ustedes saben que toda esa zona es una zona volcánica. ¿Sabían eso? Entonces, había manantiales de agua caliente y llena de minerales. Entonces, allá en Hierápolis, donde emanaban esos manantiales, la gente iba y se metía a los baños termales para aliviar sus dolencias reumáticas y otras enfermedades. Pero en lo que el agua llegaba desde Hierápolis hasta la Odisea, pues muchos de sus minerales ya se habían sedimentado, o sea, se habían quedado en el camino o evaporado, y el calor del agua, no, pues desde allá, ya que vino tantos kilómetros, cuando llegaba a la Odisea, pues ya no estaba ni mineralizada, ni estaba hirviente. De hecho, la palabra caliente en ese texto se puede traducir también hirviendo. ¿Me doy a entender? Entonces, ya para cuando llega a la Odisea el agua, pues ni servía para refrescar, ni servía para quitar dolencias. De hecho, el agua, si ustedes se dan cuenta, dos beneficios que el agua confiere a la humanidad se dan uno a través de cuando la hervimos, porque cuando el agua no es hervida está llena de polución, especialmente en aquellos tiempos. ¿Me doy a entender? El agua de los manantiales tenía minerales beneficiosos para la salud, terapéuticos. Luego nosotros en los tiempos modernos usamos el agua en el estado más frío que podemos, porque eso nos ayuda a preservar las cosas. ¿Y cómo se llama el estado frío del agua? El más frío. Hielo. Exactamente. Entonces imagínense que yo tuviera aquí delante nuestro, de un lado yo tengo una hielera,
Entonces yo quiero que mi jamón o mi leche, mi queso, preserve más tiempo, le pongo hielos y entonces pues ahí meto mis alimentos y duran más. Preservan la frescura, la frialdad, preservan. ¿Me doy a entender? Y por otro lado, si yo quiero tomar agua libre de gérmenes, ¿qué haría? Pues la pongo a hervir, ¿verdad? O si me tuerzo una coyuntura o me lastimo, pongo a hervir el agua y el agua caliente, me desinflama, me alivia el dolor, qué sé yo. ¿Me estoy dando a entender? Un paralelo más o menos de lo que estamos hablando aquí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el agua tenía beneficios si hubiera estado hirviendo así caliente, llena de minerales, o si hubiera estado fresca, para esos calorones que hacían en aquel valle, poder tomar agua fresca o conservar cosas por su frialdad. Pero ya para cuando la agarraban, no servía para nada. ¿Se imaginan agua mineralizada pero sucia? Ya la usaron allá en las aguas termales, ya salió, ya viene para acá. Y luego tibia, ¿has probado agua así? Pues no es apetecible, ¿verdad que no? Ahora, tengan en cuenta algo. El Señor Jesucristo está usando una metáfora. ¿Qué es una metáfora? ¿Qué es una metáfora? A ver, los que ya estudiaron principios de interpretación bíblica, a ver si se acuerda alguien. ¿Qué es una metáfora? No te acuerdas. No, pues yo no estudié ese curso, pastor. ¿Quién será una metáfora? Es la esposa de un... No, es eso. ¿Ok? Del metáfora. A ver, Carolina, ¿qué recuerdas? Comparando algo Muy bien. sin usar like or as. Muy bien. ¡Wow! Me sorprendiste. No supe en español. Pero está bien, lo dijo bien en inglés. Para los que no entienden inglés, es más, si tuviera una estrellita se la ponía en la frente, porque lo dijo. Eso es una metáfora. Una metáfora es comparar dos cosas sin usar la palabra como. Es como igualarlas. Yo puedo decir, la iglesia es como el agua. Pero si yo digo, la iglesia es agua, entonces si yo digo, la iglesia es como el agua, eso se llama símil. Pero si le quito la palabra como, esto se convierte en metáfora. Cristo le está diciendo, no eres ni frío ni caliente. No le está diciendo, no eres ni como el agua fría, fresca, ni como el agua caliente de Hierápolis. ¿Me doy a entender? Entonces, Cristo está usando una metáfora de las cosas físicas para describir las cosas espirituales. Cristo está usando una metáfora de algo visible o de algo perceptible con los sentidos, de algo sensorialmente perceptible, para describir algo invisible, algo que se tiene que discernir espiritualmente. Que ese es el punto del pasaje. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? ¿Está claro? Bien. Martín. Entonces aquí es más aplicable el sentido metafórico que le está dando el Señor Jesús que lo que el termómetro espiritual que usaban los judíos. Bueno, no. O sea, sí y no. Acuérdate que si es literal, entonces tendría un termómetro. No está diciendo, no eres caliente, o sea, no te ha llegado la temperatura a los 39 grados centígrados, no te da fiebre. Ni eres frío, estás por debajo de los 35 grados, 36 grados, ya te moriste. No está hablando de sentido literal. No está hablando de una temperatura literal. Está hablando de un estado espiritual. Entonces, no está hablando de sentido literal, sí está hablando de sentido metafórico, pero tienes razón. La interpretación, creemos que la interpretación que hace un poco más sentido en el contexto no es la interpretación judía. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver, comparto mis notas y ahí vas a tener la respuesta completa, que es precisamente lo que viene a continuación. Entonces, antes de seguir con la explicación, acabamos de ver parte del reproche, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Ser vomitado. Vamos a ver esta parte y luego vamos a terminar respondiendo la pregunta de Martín. Tú mismo, Martín, haznos favor de leer.
Vomitarte de mi boca. Griego, emesai. Bueno, Lo bríncate eso. sigue. Cualquiera que sea la interpretación correcta, el verbo vomitar, emeo, en griego, expresa la intensidad del disgusto, del asco, del aborrecimiento que Cristo siente contra la iglesia por causa de su pecado. O sea, no es lo mismo que pruebas algo y, ay, pues no te gusta, está muy ácido, ¿verdad? Ay, así como está muy amargo. A decir algo que, o sea, es una cosa muy gráfica, muy gráfica. No me contestes, no vaya a ser que alguien esté cenando ahorita, comiéndose un lonche, ¿verdad? Pero, o sea, para que vomites algo, quiere decir que definitivamente fue algo completamente disgustante, algo tóxico, algo desagradable en grado extremo. ¿No es cierto? De hecho, un mecanismo de defensa de los organismos es el vómito cuando algo que se ingiere se percibe mortal o venenoso. ¿Me doy a entender? Entonces, el hecho de que Cristo diga, te vomitaré, o sea, está describiendo, no importa la interpretación que le quieras dar, la judía o la griega. Si el Señor Jesucristo dice, porque tú eres así, o sea, lo que quiera que sea que eso signifique, le produce un asco repugnante a Jesús. Una sensación de disgusto muy intensa, insoportable para él. ¿Sí o no? Entonces vale la pena que descifremos de qué está hablando. No vaya a ser que nosotros caigamos en esa categoría, ¿verdad? Caro. También, pastor, ahí como que se compara también con el agua que ellos tenían, ¿verdad? Porque como el agua no era buena para tomar, estaba muy, como les daba, también enfermaba a la gente porque estaba mala. También es como lo comparaba, ¿verdad? Pues como pueden ver, hace mucho sentido, precisamente porque ese era un rasgo común en el contexto geográfico ahí, de Hierápolis y toda la problemática del agua que había en la Odisea. Ahora, volviendo a las notas, entonces, el Señor Jesús siente un grave disgusto contra eso, pero hay que hacer una aclaración exegética una vez más. Miren, antes de ver las notas aquí, quiero explicar algo. Creo que lo voy a explicar más adelante, déjenme ver. Lo voy a llevar al texto para que vean algo, porque por desgracia no me explico por qué ni la Biblia de las Américas ni Reina Valera en este caso hicieron una buena traducción. Aquí en el versículo, fíjense cómo dice la Biblia de las Américas, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto lo hace presentar como ya algo definitivo. Esa es la impresión que da, ¿verdad? O sea, te vomitaré. Ya, no lo soporto más, te voy a vomitar. Pero el texto griego no dice eso. ¿Qué dice el texto griego? Se preguntarán. Y además ni sabemos griego nosotros, pastor, no se apuren, pero pues yo les estoy mostrando. Ahora miren, esta es la Biblia de las Américas, Reina Valera, va por las mismas, si no me equivoco. ¿Dónde está? Vamos a ver. Dice, igual dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, quiero que vean el texto griego, no dice eso. Dice así, puesto que eres frío, esto significa frío, frío eres. Y no, dice caliente, no, tibio, y no frío, y no caliente ni frío, esta es la palabra frío, dice esta palabra, quiero que vean lo que significa esa palabra griega que no fue traducida al español, no me explico por qué no la tradujeron, pero es esta palabra y ustedes van a ver qué significa. ¿Qué significa? Aquí lo dice, miren. ¿Qué significa? Estar a punto de. Estar a punto de. O sea, es algo que todavía no sucede, todavía no es seguro, pero ya casi. Dice, idea de expectación. Estar a punto de ser algo, de sufrir algo. O sea, la traducción literal del versículo ahí, hermanos, es estoy a punto de vomitarte de mi boca. Hay una diferencia entre decir
te vomitaré de mi boca, a decir, estoy a punto de vomitarte. ¿Verdad? ¿Perciben la diferencia? ¿Se percibe la diferencia? Decir, te vomitaré es ya, se acabó. En la nueva versión internacional, pastor, está. Sí, la siguiente traducción, ahí donde estaba comparando las Biblias, ahí decía exactamente lo que está diciendo usted ahora. Ah, qué bien, ni me fijé, a ver, vamos a verlo. Ahora la Reina Valera, A ver, es una versión de la Reina Valera. ¿será la En la actualizada? nueva versión internacional dice, estoy por Estoy vomitarte de mi boca. sí, es la Biblia es la Reina Valera actualizada del 89. Esa es una de las mejores traducciones, por cierto, también, ¿eh? Esta la hizo la Casa Bautista de Publicaciones en 1989 y se llama Reina Valera actualizada. Ahí está, sí, miren, estoy por vomitarte. Y dices que la nueva versión internacional, a ver dónde está. Aquí. También es cierto, estoy por vomitarte. Entonces ahí pueden ver que no les estoy echando cuentos, ¿verdad? Por eso normalmente, cada vez que hago una observación exegética en el original, trato, como me enseñaron mis maestros, de mostrarles algunas traducciones que sí lo reconocieron y lo pusieron ahí para que sientan ustedes tranquilidad, aunque no conozcan los idiomas originales, a través de comparar versiones, darse una idea y verificar que lo que decimos, pues no es un invento, ¿verdad? No estamos inventando, simplemente podemos observar eso en el texto y a veces la versión que usamos no le hace justicia completa al texto. No estoy diciendo mentiras, pero no se ve todo tan claro. Bueno, entonces estamos observando la advertencia que Cristo hace, que los vomitaría. Entonces, hay dos posibilidades. ¿Qué significa la frase? Entonces, vomitarlos de su boca, pues esa va a depender de lo que signifique la frase frío, caliente y tibio. Entonces ya dijimos que hay dos posibilidades de interpretación. Una es en el sentido judío. Entonces, si lo que Cristo les está diciendo es que porque no son calientes, o sea, no son fervientes en su fe, ni fríos, muertos, o sea, sino tibios, los vomitará de su boca. Pero es extraña esa interpretación, porque si dijéramos eso, es como si Cristo dijera, preferiría que fueran incrédulos, fueran cristianos apasionados, o que fueran mejor muertos espirituales, a que sean tibios. Pero no creo que Cristo diga eso. ¿Me doy a entender? Nunca vas a oír a Cristo decirle a alguien, preferiría que fueras muerto espiritual, que fueras incrédulo, que fueras un pagano. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Entonces no creemos que esa es la mejor interpretación, porque no le hace honor al contexto histórico, geográfico, ni tampoco literal, ni tampoco teológico. Sería como Cristo dijera, quisiera que fueras frío o caliente, pero no tibio. O sea, que fueras apasionado o que fueras un témpano de hielo espiritual. No creo que Cristo está diciendo eso. ¿Verdad que no? Entonces, la interpretación, la perspectiva griega parece ser la más adecuada por todos lados. Entonces, volviendo al punto en donde estábamos estudiando, ¿qué podrá significar eso de que el Señor lo vomitaría? Si se entiende en el sentido tradicional judío, lo que Cristo diría es que una entrega tibia a causa de las preocupaciones seculares era peor que un completo alejamiento, como dice Bromley en su compendio o en el diccionario teológico del Nuevo Testamento de Kittel. Es la interpretación que ellos presentan. Por otra parte, la otra opción sería, en el sentido griego, que Cristo los vomitaría de su boca, significaría que la iglesia sería rechazada por ser inútil, porque no sirve para lo que se supone que debe servir. Porque ¿para qué existe la iglesia? Pues para glorificar a Dios y para testificar al mundo, para servir. Y aquí la iglesia es una inútil. No confiere ningún beneficio al mundo que lo rodea. Ni lo cura, ni lo refresca. ¿Se acuerdan las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 2:13? Vamos a leerlas. Este es un buen momento para leer ese pasaje. Observen lo que dice ahí. Juan, haznos el favor de leer Jeremías 2:13. ¿Qué dice? Porque dos males ha hecho mi pueblo.
me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, en el país como Israel, un país muy seco, el agua era algo muy valioso. Y el Señor se está comparando con esa agua viva, esa agua fresca, reconfortante, que los israelitas abandonaron a Dios y lo cambiaban por ídolos. Ese es el punto en el contexto de Jeremías. Yéndonos a Apocalipsis, ¿qué estamos encontrando ahí? Que la iglesia es el agua, no es Dios. Pero el punto es, siguiendo el carácter y la naturaleza de Dios, que Dios vivifica a través del agua, refresca a través del agua, la iglesia no está cumpliendo esa función. La iglesia ni es lo suficientemente caliente como para curar al enfermo, ni es lo suficientemente fría como para aliviar el calor agotador. La iglesia no es lo suficientemente caliente como para matar los gérmenes, para combatir el pecado. La iglesia no es lo suficientemente fría como para detener el progreso de la corrupción, del pecado en sentido espiritual, aplicándolo en tiempos modernos. O sea, dicho en otras palabras, esa iglesia no sirve para los propósitos divinos. ¿En qué está gastando su tiempo entonces? ¿Cuál es la misión de su vida? Esa es una buena pregunta. Así que vayamos entonces interpretando esa frase que ha sido objeto de mucho análisis hasta este punto. Haciendo un resumen, entonces, la interpretación griega parece ser la mejor. ¿Por qué? Por tres razones. Dos exegéticas y una teológica. Empecemos por la teológica. Ya dijimos, no creemos que Cristo, el Santo de Dios, ya vimos en este mismo capítulo, al principio del capítulo, cuando se le está hablando, a ver, regresando a Apocalipsis 3. Cuando se le habla a la iglesia en Filadelfia, ¿se acuerdan qué dice? ¿Cómo llama al Señor Jesús? El Santo. No creemos que Dios, más bien que nuestro Señor Jesucristo, el justo y santo, también dijeron los apóstoles en Hechos. No creemos que Cristo, a ver, ahí está, el Santo de Dios, él no sugeriría que prefiere que algunos de los cristianos se hagan paganos, injustos o incrédulos en lugar de ser espiritualmente mediocres. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, Cristo no quiere que los cristianos, dice, Cristo no está diciendo, preferiría que fueran unos paganos o preferiría que fueran unos fríos. No está diciendo Cristo eso. Lo que está diciendo es que no sirven de ni un modo ni de otro. O sea, hay iglesias, aquí se le habla a las iglesias y a los individuos. Hay iglesias que Dios les ha dado, digamos, ciertos dones, ciertas capacidades, y por ese lado destacan, aunque en otros lados no destacan, digámoslo así. Hay iglesias que son muy amantes, muy fieles a la sana doctrina y enseñan muy bien la sana doctrina, pero pues no son muy buenas en cuanto, digamos, a obras de caridad. No abren orfanatos, no ayudan a los huérfanos, no ayudan mucho. Entonces, pero son buenas en una cosa, se están sirviendo al Señor en algo, como en la iglesia de Éfeso. Le dice que, sabes, dice reconocer a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, sino que los has hallado mentirosos. Entonces ahí hay un elogio, ¿verdad? Tal vez no la era buena para todo, pero ahí había algo que era bueno. O hay otras iglesias que son muy buenas, digamos, para evangelizar y evangelizan, pero nunca disipulan a nadie. Toda la gente que ganan queda poquito en la iglesia y luego se enfada la gente de no crecer, porque todo el único mensaje que predican siempre, ¿cuál es? El puro evangelio, el plan de salvación. Se cansan y se mueven a iglesias donde las disipulan. Entonces, hay iglesias que se especializan en ciertas cosas. Claro que sería bueno que todas las iglesias fueran, pero las iglesias son como las familias, tienen sus fortalezas y sus debilidades y se complementan, ¿no es cierto? Pero esta iglesia de la Odisea no sirve para nada. Eso es lo que está diciendo. No confronta el pecado, ni consuela, ni cura, ni nada.
Entonces, ¿en qué se están gastando su atención y su tiempo? Bueno, eso lo vamos a tener que dejar en espera. Pero simplemente, para terminar el punto del análisis de esta frase, dijimos, no creemos que Cristo prefiera que algunos sean espiritualmente fríos en ese sentido. También creemos que la interpretación griega es la mejor porque hace mejor sentido a la luz del contexto histórico. Ya dijimos, las aguas que llegaban a la Odisea de Hierápolis se parecen mucho a lo que Cristo está describiendo. Y además, en el contexto literario, en el texto, lo que vemos es que el problema de la iglesia de la Odisea, ¿cuál era? Que se creían ricos. Se creían ricos. Dice, la principal distracción de los creyentes era la prosperidad material que los había convertido en espiritualmente inservibles para los propósitos de Cristo. No eran espiritualmente ni terapéuticos ni refrescantes. Y eso es precisamente lo que dice el versículo 17. ¿Por qué? ¿Por qué es el problema? Porque dice, soy rico y me he enriquecido, pero vamos a tener que dejar eso para la próxima por cuestión de tiempo. ¿Ok? Así que aquí vamos a dar por terminado nuestro estudio de los primeros versículos, de los primeros 3 versículos de este mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, y hagamos algunas aplicaciones. La importancia de reconocer que Cristo es un Dios de verdad, un Dios que tiene autoridad sobre toda la creación, sobre cada una de nuestras vidas. Segundo, ¿cómo es posible que Cristo pueda decir semejante cosa de una iglesia cristiana que los vomitaría de su boca? Yo no puedo concebir que nosotros podamos decir que Cristo vomitaría a algunos y todavía van a ser salvos. Obviamente no. Y eso es una importantísima aclaración teológica que tenemos que hacer. Escúchenme bien, cristianos. La fe bíblica, la fe salvadora, no es una fe mediocre espiritualmente. No es una fe que conduce a los cristianos a la inutilidad, a la tibieza en su pasión por Jesucristo. Las personas que dicen ser cristianas, que dicen haber experimentado la salvación, pero no tienen celo y pasión por Cristo, no son útiles a la causa de Cristo, probablemente son el grupo más vulnerable de todo el mundo en términos espirituales. Porque los paganos ya sabemos que ellos desprecian a Dios abiertamente. ¿Me doy a entender? No lo conocen, no lo ignoran. El problema es este número masivo de personas que se creen cristianas, pero sus vidas son un cero a la izquierda para los propósitos de Dios. Dios no es una pasión para ellos, Dios no es importante para ellos. Consumen sus vidas para puros asuntos temporales de esta vida. El hecho de que Cristo diga, los vomitaré de mi boca, debería hacernos temblar y hacer autoexamen de nuestra vida. ¿Me doy a entender? No podemos decir, los vomitaré de mi boca, pero son salvos. Esa es una cosa para hacernos un escalofrío y hacernos reflexionar. A nosotros que somos claros, entendidos de las promesas de Dios que son fieles y seguras. No creemos en la pérdida de salvación, pero debemos tener cuidado. Porque, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Una pasión por Dios es una evidencia de que hemos experimentado la auténtica fe salvadora. Una profesión de fe que lo único que produce es tibieza espiritual es mala señal. Muy mala señal. ¿Me estoy dando a entender? Pero no son las únicas lecciones importantes que debemos mencionar. Tendremos que esperar hasta la próxima para poder rescatar el resto del poderoso mensaje a esta iglesia. En este punto, entonces, hemos terminado la exposición y la continuaremos en la próxima oportunidad.